Bien, en este primer video y en los siguientes, si que espero hacer, la intención no es más que compartir lo que pude encontrar en algunos libros, tanto de matemáticas aplicadas como de vibraciones, profundizando un poco en la resolución de las ecuaciones diferenciales que describen sistemas oscilatorios, para un poco entender de dónde vienen las soluciones y por qué tienen esa forma. Entonces, la idea es compartir esos procesos, que no es más que lo que está en los libros, para, para entender el comportamiento de estos sistemas oscilatorios y cómo esos comportamientos se manifiestan en las ecuaciones, en las soluciones que se obtienen para las ecuaciones que los describen. Bien, entonces, el más sencillo de estos sistemas es un sistema de una oscilación lineal, un sistema masa-resorte, em, sin amortiguamiento, no amortiguado. Entonces, se conforma el sistema de un resorte y una masa. El resorte va a tener un largo original y al momento de conectar la masa se va a estirar una distancia, una elongación inicial que vamos a llamar delta cero, delta sub cero, alcanzando el segundo estado en el cual hay un equilibrio estático. ¿Por qué hay un equilibrio estático? Porque las dos fuerzas involucradas, que son el peso de la masa y la fuerza del, del resorte que responde a la ley de Hooke, son iguales. K por la, la elongación inicial, ¿cierto? La fuerza de resorte es la constante K por el estiramiento, en este caso, delta sub cero. Bien, en el momento que yo cuelgo la masa del resorte, va a alcanzar un equilibrio, y en ese estado, ambas fuerzas involucradas son iguales, o de otra forma, mg menos k delta sub cero es igual a cero. Condición de equilibrio estático. Bien. Entonces, ¿por qué esta aclaración? Es porque ninguna de estas fuerzas, ni el peso ni la fuerza inicial del resorte, van a influenciar en, en la oscilación del sistema, puesto que no son función o no son función del desplazamiento del sistema, no son funciones, ninguna de ellas está en base ahí, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro análisis comienza desde esa aclaración. En el caso 3 lo que hemos hecho es imprimir una perturbación inicial al sistema. Estos sistemas que no reciben una fuerza externa, que no son forzados, como los que vamos a ver después, o los que se ven más adelante, ¿cierto?, en el estudio de las oscilaciones, para que comiencen a oscilar deben tener una perturbación inicial. Esa puede ser una posición inicial o una velocidad inicial. En este caso, nosotros no le vamos a imprimir una velocidad inicial al sistema, y lo que vamos a hacer es estirar el resorte y soltar la masa. Al hacer eso, el trabajo que se hace sobre el resorte va a entregar energía al sistema y esto va a comenzar a oscilar. Bien. Otra opción hubiese sido una velocidad inicial distinta de cero, que desde el equilibrio estático yo lo golpeo, lo empujo hacia arriba, le imprimo una velocidad inicial, por ejemplo, el sistema va a comprimir el resorte y va a comenzar a oscilar, con una velocidad inicial distinta de cero. Esas condiciones iniciales, se verá más adelante, de alguna manera se tienen que considerar en el desarrollo de las ecuaciones en las soluciones de la ecuación diferencial. Entonces, haciendo un análisis en el estado 3, la única fuerza involucrada, puesto que la del peso ya está cancelada, va a ser la fuerza elástica del resorte, que está por la ley de Hooke. ¿Así? Fuerza del resorte menos K por I. Y esa sí es una fuerza que depende de I. Bien. Si nosotros aplicamos la segunda ley de Newton a este sistema, lo que tendremos es que la masa y la aceleración, la masa por la aceleración, va a ser igual a la fuerza del resorte, la única fuerza involucrada en el sistema. O de otra forma, mi doble punto
más KI es igual a 0. Un paréntesis respecto a notación. Nosotros lo que buscamos es conseguir una función I de t que nos va a permitir describir el movimiento, es decir, la posición del sistema, la posición de la masa del sistema en función del tiempo. Y punto, entiéndase como la primera derivada respecto al tiempo de esa función. E y doble punto, la aceleración, la segunda derivada respecto al tiempo de esa función. Bien, nosotros acá hemos elegido y, puede ser x también, la variable dependiente, ¿cierto? Que está en función del tiempo. Lo que hemos obtenido acá entonces es una ecuación diferencial y es la ecuación de movimiento del sistema. Lo que podemos también hacer con esta ecuación es escribirla de la siguiente manera: dividir por m para obtener i doble punto más k sobre m por i igual 0. Y acá ya empieza a aparecer algunos conceptos que sabemos del análisis o del estudio de oscilaciones en los libros de física, que omega sub 0, ¿cierto? La frecuencia natural del sistema es igual a la raíz de k sobre m. Por lo tanto, esta ecuación, que sigue siendo la ecuación de movimiento del sistema, se puede escribir i doble punto más omega sub 0 y igual 0. Perdón, omega sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Pues está k sobre m. Omega sub 0 al cuadrado. Entonces, esta es la ecuación de movimiento. Y esta ecuación de movimiento es una ecuación diferencial de un determinado tipo. Se clasifica como una ecuación diferencial homogénea de segundo orden. De segundo orden porque la derivada más alta es de segundo orden que aparece en la ecuación, y homogénea porque sus términos están igualados a 0. Cuando las oscilaciones son forzadas, es decir, reciben un input de energía externo que mantiene la oscilación, el lado derecho de la ecuación de movimiento deja de ser 0 y la ecuación diferencial deja de ser homogénea. Estas ecuaciones tienen un determinado método de resolución y las ecuaciones diferenciales no homogéneas tienen una manera de resolverse distinta. Trabajemos entonces en la solución de esta ecuación diferencial. Teniendo la ecuación diferencial, la ecuación de movimiento del sistema como i doble punto más omega sub 0 al cuadrado i igual a 0, vamos a obtener lo que podemos llamar una candidata a solución. Una función candidata a solución. Bien, esto no es arbitrario, esto es precisamente amparado en la teoría de ecuaciones diferenciales, pero digamos que i va a ser igual a e elevado a un lambda por nuestra variable independiente, t. Es bastante conveniente esto, puesto que vemos acá que necesitamos determinar su segunda derivada. Y es bastante simple obtener las derivadas de funciones de este tipo. La primera derivada, el i punto, no es más que lambda por e, lambda t, e i doble punto, respecto al tiempo, ¿cierto? A nuestra variable t, es lambda cuadrado e por lambda t. Considerando esto, entonces, nosotros podemos reemplazar estos valores o estas expresiones en la ecuación de movimiento del sistema y obtendríamos, bien, lo siguiente. I doble punto es lambda cuadrado e lambda t más omega sub 0 cuadrado por i, por nuestra candidata a solución, e lambda t. Todo esto sigue siendo igual a 0. Bien. Y es aquí donde aparece la conveniencia de haber elegido esta función como una posible solución a la ecuación diferencial, puesto que podemos factorizar acá lambda cuadrado e lambda t igual a 0. Para que esta igualdad se cumpla, ¿cierto? Que todo esto sigue siendo igual a 0,
no queda otra opción de que lo que está en paréntesis sea igual a 0. Puesto que esta es una ecuación, esa es una función exponencial para valores de t positivos. Entonces no va a ser nunca 0. Teniendo eso en mente, aislamos este término, este factor, y decimos que lambda cuadrado más omega sub 0 al cuadrado es igual a 0. Y lo que acabamos de construir aquí se llama la ecuación característica de la ecuación diferencial. Y va a depender el comportamiento del sistema y las soluciones a la ecuación diferencial van a depender de las soluciones de esta ecuación característica. Si la observamos, no es más que una ecuación en segundo grado en lambda, una ecuación algebraica de segundo grado. Bien, que se resuelven, ¿cierto? Como lambda 1, 2 es igual a, recordando lo del álgebra, menos b más menos b cuadrado menos 4ac sobre 2a, siendo a el primer coeficiente, b el segundo coeficiente y c el término constante. En este caso, a vale 1, b vale 0 y c vale omega sub 0 al cuadrado. Bien, entonces busquemos las raíces a la ecuación característica. Otra forma de escribir estas posibles soluciones es factorizando por el 1 medio, es decir, lambda 1, 2, como a vale 1, esto es 1 medio, sacamos este 1 medio, factor, b vale 0, más menos b cuadrado 0, raíz de menos 4 por omega sub 0 al cuadrado. Entonces ya tenemos una cantidad subradical negativa. Esto es igual, si el 1 medio lo ponemos dentro de la raíz, entra como un cuarto, se simplifica con el 4. Entonces esto es igual a más menos raíz cuadrada de omega sub 0 al cuadrado, menos omega sub 0 al cuadrado. Sacamos este menos como i afuera, ¿cierto? Siendo i raíz de menos 1, este menos 1 sale afuera como i, queda más menos omega sub 0, puesto que el exponente se va con la raíz. Bien, vamos a aclarar donde i es igual a raíz de menos 1. Ya tenemos entonces las dos raíces de la ecuación característica. Lambda 1 no es más que la raíz positiva y omega sub 0, y lambda 2 es menos i omega sub 0. Reemplazamos entonces estos valores de lambda en nuestra candidata solución de la ecuación diferencial. Tendríamos entonces dos soluciones. I1 es e elevado a la raíz positiva i omega sub 0 por t, e I2 es e elevado a menos i omega sub 0 por t. Bien, por la fórmula de Euler, estas dos soluciones se pueden escribir en base a senos y cosenos, lo cual es bastante útil cuando lo que nosotros estamos trabajando son oscilaciones. Entonces, la primera, ¿cierto?, es el coseno de i omega sub 0, perdón, de omega sub 0 t, más, la raíz positiva, más el seno de omega sub 0 t. Y la segunda, por i. Importante eso, por i. Bien, eso es respetando la fórmula de Euler. Y la segunda es coseno de omega sub 0 t menos i por el seno de omega sub 0 t. Entonces, estas dos funciones son soluciones a la ecuación diferencial del sistema. Y se obtienen de reemplazar las raíces de la ecuación característica en el exponente
de la solución. Sin embargo, estas dos soluciones son soluciones complejas, tienen un término imaginario. Para poder obtener de ellas soluciones reales, con las que yo pueda trabajar y asociarlas al sistema oscilatorio, soluciones en los reales, puedo hacer lo siguiente. La teoría de ecuaciones diferenciales me dice que si yo sumo estas dos soluciones y las multiplico por una constante, lo que obtenga va a seguir siendo solución. Lo que estoy haciendo es una combinación lineal de las soluciones. Al hacer eso, lo que yo obtenga sigue siendo solución. Por ejemplo, si sumamos estas dos soluciones y las multiplicamos por un medio, obtendremos. Sumamos, nos va a quedar e i omega sub 0t más e elevado a menos i omega sub 0t. Y al sumar lo que pierdo son los senos, ¿cierto? Y obtengo dos veces coseno de omega sub 0t. Multiplico por un medio a ambos lados y obtengo que coseno de omega sub 0t es igual a un medio por la suma de las soluciones. Bien, lo que estoy haciendo no es más que sumar las soluciones, multiplicarlas por un medio. Por lo tanto, lo que obtengo sigue siendo solución. Coseno de omega sub 0t. Es más, puedo llamarla de la misma forma. Puedo llamarla i sub 1. Bien. Ahora, obtenemos otra solución real si es que restamos estas dos soluciones y las multiplicamos por la constante 1 sobre 2i. Es decir, vamos a tener esto acá. Al restarlas, es decir, al i sub 1 menos i sub 2, me queda resto i por omega sub 0t menos e elevado a menos i omega sub 0t. Y al restar lo que pierdo son los cosenos y obtengo 2i seno de omega sub 0t al lado derecho. Si multiplico por 1 sobre 2i, obtengo que el seno de omega sub 0t es igual a 1 sobre 2i por e menos i omega sub 0t. Y esto sigue siendo solución. No hice más que restar las soluciones y multiplicarlas por una constante, por lo tanto también le puedo llamar i sub 2 a esto. El objetivo de ese proceso es deshacerme de la parte imaginaria de las soluciones para obtener soluciones reales de la ecuación diferencial. Entonces ahora lo que obtengo son i sub 1 coseno omega sub 0t e i sub 2 seno omega sub 0t como soluciones a la ecuación. Entonces ahora mis soluciones son i sub 1 coseno de omega sub 0t e i sub 2 seno de omega sub 0t. Es más, si estas soluciones yo las multiplico por constantes, siguen siendo soluciones, nuevamente amparado en la teoría de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, A y B. Bien. ¿Por qué necesito esas constantes? Porque esas constantes van a responder a las condiciones iniciales del problema, a la posición inicial del sistema y a su velocidad inicial. De alguna manera, y después cuando tengamos un ejemplo numérico, vamos a ver cómo se determinan los valores de A y B a partir de las condiciones iniciales. Otra cosa que puedo verificar es que ambas soluciones sean linealmente independientes, otro término propio de la teoría de la matemática, lo cual es requisito para que estas funciones formen una base, es decir, sean válidas como soluciones a la ecuación diferencial. Si son linealmente independientes, su razón o su cociente, que en este caso es A, B, va a corresponder a coseno sobre seno cotangente de omega sub 0t. Y no es constante.
Si la razón entre las dos soluciones obtenidas no es constante, entonces I1 e I2 son linealmente independientes y son válidas como solución a la ecuación diferencial. Bien, entonces, como dijimos anteriormente, yo puedo sumar estas dos soluciones y lo que obtengo sigue siendo una solución a la ecuación diferencial. Le puedo llamar simplemente I ahora, es igual a A coseno de omega sub 0t más B por el seno de omega sub 0t. Y ya empiezan a aparecer, ¿cierto?, estas funciones que hemos visto en los libros de física, empiezan a construir. Bien, esto que tenemos acá es lo que se llama la solución general de la ecuación diferencial o del sistema, ¿cierto? Al momento que yo considere las condiciones iniciales y determine los valores de A y B, esta solución general se va a pasar a llamar solución particular. Va a responder en forma particularmente a las condiciones del sistema que yo estoy analizando. ¿Bien? Otra forma de escribir esta solución general, que esto ya es una función que nos describe el movimiento del sistema, se puede obtener de la siguiente forma. Si yo determino un triángulo donde este ángulo se llama phi y este cateto se llama A y este B, esto va a ser A cuadrado más B cuadrado. Bien, puedo decir que el seno de phi es A sobre A cuadrado más B cuadrado y el coseno de phi es A cuadrado más B cuadrado. Entonces me puedo valer de estas igualdades que se desprenden de este triángulo para escribir esto de otra forma. Bien, puedo decir que I es igual a cuadrado más B cuadrado factor, para mantener la igualdad, ¿cierto? Para terminar estos términos iguales, la letra A la puedo reemplazar por seno de phi, coseno, mantengo los que estén omega sub 0t, y la letra B, respetando esta igualdad, puede ser reemplazada por coseno de phi, seno de omega sub 0t. Bien, entonces se entiende que como este factor está afuera, al reemplazar acá, mantengo esta misma expresión. Estoy simplemente escribiendo la solución general de otra manera. De otra manera que va a ser más parecida a lo que hemos visto en los libros de física. De la siguiente forma. Lo que está en el paréntesis, ¿cierto?, responde a una identidad trigonométrica que es el famoso sen cos cosen, que debería ser la suma, o sea, el seno de la suma de los ángulos. Vamos a verificar. Tenemos acá entonces sen cos cosen más entre medio es efectivamente el seno de la suma de los ángulos. Entonces lo que está en paréntesis es el seno de omega sub 0t más phi, y lo que tengo afuera es una constante que la vamos a llamar I máximo para relacionarlo con la amplitud de la oscilación. Esto es también solución, bien, es simplemente la solución general escrita de otra forma gracias a este manejo trigonométrico. Y ambas son lo que buscamos, ambas son un I de t. Bien, son funciones explícitas que al reemplazar valores de tiempo nos van a ir dando valores de posición. Es decir, son soluciones a la ecuación diferencial del sistema que estamos analizando. Apareció entonces este ángulo phi, que como se nos ha dicho en los libros de física, phi es un ángulo de fase y que responde a las condiciones iniciales del sistema.
podemos ver de este triángulo que la tangente de phi es igual a A sobre B, es decir, phi es igual a la tangente a la menos 1, o arco tangente, de A sobre B. Entonces, efectivamente, si A y B dependen de las condiciones iniciales, phi también está dependiendo de las condiciones iniciales. Bien, insisto, ya podemos ver algunos ejemplos numéricos en los cuales esas condiciones iniciales van a determinar, vemos cómo se determinan A y B. Bien, pero esta manera de escribir la solución es bastante más útil cuando lo que buscamos es determinar A y B, y esta manera de escribir la solución es más físicamente útil, más intuitiva, ¿cierto? Porque rápidamente determinamos de aquí la amplitud y el ángulo de fase y la frecuencia natural del sistema. Entonces, resumiendo, lo que estamos analizando es un sistema oscilatorio no amortiguado, cuya ecuación de movimiento después de un análisis de fuerzas se obtiene, es esta, bien, ¿cierto? La única fuerza que incide en el movimiento del sistema es la fuerza del resorte, ¿cierto? K por I.